están, quienes nada más me ponen su foto, pero no aparecen. Beristain Hernández José Ángel, ¿está? Beristain Hernández José Ángel. Ok, doble falta. Entonces 1507. 1507. Estoy anotando a las personas que hoy, que estamos a 12 de enero 2021, no están entrando. Está su nombre, pero no Beristain. Beristain. Hernández, José Ángel. Entonces le avisan a José Ángel que ya tiene su doble no participación, doble falta y no participación. Ok, ahora voy con Anaya Juárez Alam. Anaya Juárez. Yo, profesora, presente. Ok, ¿qué vimos, Anaya Juárez, por favor, el día de ayer? Alam. Sí, profesora. Empezamos a ver las formas de iniciar el procedimiento administrativo, que pueden ser a petición de parte o de oficio. Ajá, ejemplo rápido. Claro, la tramitación de la cédula o el pasaporte es a petición de parte interesada. Y de oficio, pues puede ser una visita de verificación de un órgano interno de control. Beristain Hernández, ajá. Oye, Beristain Hernández ya se salió. Ah, fíjate, se salió, qué bueno, porque le puse, fíjate. Bueno, disculpe, Anaya, usted continúe. Ya. Sí, esos ya eran los ejemplos que anoté. Que pusieron. Ok. Pero ¿qué más? Aparte, obviamente, de que vimos las formas en que puede iniciarse un procedimiento administrativo de oficio y a petición. ¿Qué más vimos aparte? También vimos los requisitos mínimos que tiene que contener el escrito de petición. Ok, hasta ahí. Muy bien. Bien, Anaya, tiene su asistencia y su participación. Le agradezco su participación. Ok, vamos Gracias. Ahora con una chica, porque si no van a decir que puros chicos estoy. Moreno, segundo, Carolina. Moreno, segundo, Carolina. Sí, buenos días, profesora. Buen día, niña hermosa. Por favor, nos estaba diciendo hace un momento, Alberto Gómez, permíteme tantito y ahorita te doy el uso de la palabra, Alberto. Es importante que nos hablaba ella el compañero, Alan, acerca del escrito de inicio. ¿Qué debe contener ese escrito, Carolina, por favor? Tiene que contener, primero que nada, el nombre. Sí. También tiene que contener la dirección para las notificaciones, quiénes pueden recibir las notificaciones, el nombre de algún representante legal y también en caso de que esté autorizado a recibir las notificaciones. Y también tiene que tener una denominación o razón social. Bueno, no. Ahí, ojo, Carolina, es importante. Si es una persona física, pues tiene que venir el nombre de la persona física, ¿estás de acuerdo? Pero si es una persona moral, pues tiene que ponerse la denominación o razón social en caso de que la petición la esté formulando una persona moral, Carolina. Es decir, ¿es uno o es el otro, cierto? Ok, continuamos, Carolina, por favor. También, bueno, la petición que está formulando. También los hechos o razones que dan motivo a la petición. Así es. El órgano administrativo al que se dirige, el lugar y fecha de su emisión, y la firma del interesado, de su representante legal, y en dado caso de que no tenga firma, su huella digital. También bueno, no es que como que no tenga firma, pues no, pues no, una cosa es no tener firma, o sea, que no sepa firmar, Carolina, que es diferente. Bueno, que no sepa firmar, ¿verdad? Y pues los documentos anexados que acrediten la personalidad. Así es. Ok, entonces ahí estamos hablando, Carolina, de lo que nos menciona efectivamente el artículo 15, párrafo segundo de esta ley de procedimiento administrativo, donde enfatiza el contenido de ese escrito. Pero yo también hice un comentario acerca de que las dependencias ahora, ¿qué están haciendo ahora, Carolina, para que de alguna forma no sea tan engorroso, por decirlo de alguna manera, hacer el escrito? Rosales Herrera, sí. ¿Qué dije? Poniendo a la mano el machote del escrito inicial. ¿Verdad? No es un machote, Carolina. Es importante que yo como estudiante de Derecho, Carolina,
no sea yo propia al utilizar ciertos términos. Y es importante porque son formularios. ¿Verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, en los juicios ordinarios civiles, cuando formulan o los maestros los ponen a ver, hazte una demanda o formúlate una demanda, ¿verdad? No es, coloquialmente utilizamos el término el machote, ¿verdad? Porque es ahí copias, ¿no? Donde tenemos de manera recopilado todos estos expedientes, ¿no? Por eso decimos un machote, para que veas cómo se estructura. Pero hoy vemos que el término más técnico, por llamarlo de alguna manera, es formulario, ¿ok? Niña hermosa. Entonces, es importante decir aquí que las autoridades o los órganos administrativos están implementando en su página electrónica efectivamente en este caso, se me fue ahorita la palabra, el formato, ¿verdad? Un formato para que yo ya particular no tenga que estar redactando todo este escrito. Pero si ustedes que estuvieron exponiendo se dieron cuenta que en algunos manuales de procedimientos dice, escrito libre. Entonces no hay formato. Y si hay un escrito libre, pues entonces dices tú, lo tengo que redactar. ¿Y qué debe contener ese escrito? Y entonces la misma ley te resuelve la vida, porque te dice artículo 15, párrafo segundo, esto es lo que debe contener. Y como tú ya eres una estudiante que ya llevaste el juicio ordinario civil, pues ve la estructura de la demanda, nada más ve cómo está estructurada la demanda y haces el mismo escrito con los elementos que te marca la ley, pero dándole el formato que tiene la demanda. Y te evitas de estarte rompiendo la cabeza, Carolina. ¿Ok, Carolina? Ok. Sí, niña, profesora, gracias. ¿De qué niña? Alberto, sí, adelante, Alberto. Sí, maestra, disculpe. Sí, estaba hablando con Beristain y sí. me mandó una foto donde le dice, se la voy a leer, dice que la videollamada ha terminado porque se ha perdido la conexión y me dice, me dijo que no lo deja acceder y sí le escribió en el chat, pero no sé si sí le parece. Ay, no le veo. Es que, ¿sabes qué? Que como subí el chat hasta acá, porque estoy checando gente. A ver, Leonardo. No, pues no tengo nada. No tengo nada de él. Y me mandó un screenshot. Bueno, ok, te agradezco, compañero Alberto. Dile a él que no se preocupe, que espero que sea esto. Ay, miren, yo parto de la buena fe de mis alumnos. Ya si es una mentira, pues yo qué puedo hacer ahí. Pero agradezco el comentario, Alberto, y dile que no se preocupe, pero que en la medida que pueda, si se puede incorporar, adelante, es bien recibido. Gracias, niño. Ok, maestra, muchas gracias. A usted. Perfecto. Bien, vamos a iniciar. Voy a presentar pantalla, muchachos, para que podamos continuar con nuestra clase. Y bueno, finalmente, vean ustedes que yo sí también estoy trabajando. O sea, no vayan a pensar que la maestra pues nada más deja y voy a presentar mis cuadros sinópticos para que ustedes me dicen si lo ven, por favor. ¿Sí ven el cuadro? Chicos. Sí, profesora. Ok. Vamos con la fase de inicio. Aquí tenemos la fase de inicio. Quiero que participen todos porque voy a estar cada vez saliéndome de la página de presentación y me vuelvo a la de ustedes y cualquier persona que yo nombre, voy a decir, a ver, jovencito o jovencita, léame tal párrafo y punto. Por eso tienen que estar a las vivas, porque si no me contestan, yo pongo doble falta, jovencitos hermosos. No se trata de que la maestra sea la que regañe, se trata de que todos estemos trabajando. Y por eso estamos aquí, aunque sea a distancia y a través de una computadora. Gracias. Fase de inicio. Si ustedes pueden aumentar el tamaño en su computadora, se los voy a agradecer. ¿Quién quiere leer la primera parte? Los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal se presentan. Artículo 42, párrafo primero. ¿Quién quiere leer? Yo lo leo, maestra. Por favor, adelante. ¿Quién es yo? Leonardo. Leonardo, de favor, Leonardo, si es tan gentil. Claro. Artículo 42, párrafo primero. Los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal. Espérame. Federal. Es que se ve pixeleado. Ya. ¿Ya? Ok. Deberán presentarse directamente a sus oficinas autorizadas para tales efectos en las oficinas de correos mediante mensajería o telefax, salvo en caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse
precisamente en las oficinas administrativas correspondientes. Ok, entonces yo creo que aquí lo único que podemos comentar, ya lo habíamos comentado anteriormente, es que lo ideal es que yo, peticionario, presente mi escrito directamente en la órgano administrativo que es competente. Pero también la ley me da la posibilidad de presentarlo a través de correo o a través de telefax. Hoy en día el telefax pues, está cada vez en desuso y automáticamente vemos que hoy, y debido también a la pandemia, ya las autoridades se ponen las pilas y todo va a la era digital. Y hoy pues implementan páginas electrónicas de cada dependencia para que yo pueda ingresar mi petición. Qué bueno, porque así nos facilita, sobre todo en una ciudad tan acelerada como la que vivimos, pues nos facilita tiempo, ¿verdad? Para poder trasladarnos y de alguna manera a veces no tenemos el tiempo en nuestro trabajo, etcétera. Pero aquí estamos señalando que debe hacerse directamente ante el órgano competente, ¿verdad? Y en forma excepcional a través de la oficina de correos. Ok, bien, segunda parte. ¿Qué procede cuando un escrito se presenta ante un órgano incompetente? Ya lo habíamos comentado el día de ayer. Sin embargo, aquí en mi cuadro me gustaría nuevamente que lo leyéramos. Por favor, una compañera que me apoye en leer el artículo 42, párrafo segundo, por favor, jóvenes, jovencitas. Yo, profesora. Yo lo hago, profesora. Bueno, adelante, cualquiera de las que de la que hablaron, por favor. Sí, okay. Adelante. Dice, artículo 42, párrafo segundo. Con un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en un plazo de 5 días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que aperciba al particular. Aperciba al particular en el sentido de que su ocurso se recibe solo para el efecto de ser tomado a la autoridad competente. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se exhiba. Es que se ve borroso, profesora, perdón. Pero ¿se ve borroso porque no se está viendo bien mi pantalla o porque quieren que yo la agrande? Porque yo tengo claro, cuando ustedes presentaron su pantalla, me dijo uno de los chicos que yo podía hacerla para que se quedara más grande. ¿Ustedes no pueden agrandar la pantalla de ustedes? Creo que es que nada más nos aparece cuando los que estamos en dispositivo, profesora, ahora sí que en dispositivo móvil, creo. Sí, se ve borroso. A ver, yo lo puedo acercar un poco más. Por favor, bueno, voy a aumentarlo, a ver si ahí ya lo ven. ¿Ahí ya lo ven? El compañero ya pasó ¿cómo pueden acercarlo ahí en el chat? Perfecto, muy amable, jovencito hermoso. Gracias. Bueno, yo creo que de esto también ya lo habíamos comentado. Es importante ver cómo hay una flexibilidad en el procedimiento administrativo. ¿Y por qué digo flexibilidad? Si yo estuviera en un juicio ordinario civil, en un juzgado, en tribunales, pues automáticamente esto no sería posible, porque si yo ingreso una promoción en un juzgado que no es el competente, automáticamente me va a desechar la promoción. Pero tratándose en el procedimiento administrativo, vemos que aquí no pasa esa figura, puesto que si yo presento mi escrito de petición ante un órgano que no es competente de la administración pública, él está obligado a recibirlo, pero obviamente le va a tener que prevenir al particular que solamente lo recibe con la finalidad de turnarlo al competente, pero que el incompetente tiene hasta 5 días hábiles siguientes, ¿a qué? A que recepcionó dicho escrito de petición. Es importante, y yo lo dije desde ayer, que ustedes se vayan familiarizando en contabilizar los plazos y términos. No se vale que en el examen me diga, para que la autoridad incompetente turne el escrito de petición al competente, tiene 5 días y punto. Así, abogado, y dime a partir de cuándo los empiezo a contar. Entonces, por eso es muy importante que la respuesta en mi examen sea 5 días hábiles siguientes al día en que fue recepcionado el escrito de petición por el órgano incompetente. Ahí está la respuesta correcta. Y desde ahorita lo estoy enfatizando
para que vayan ustedes diciendo, ay, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día que yo lleve un trámite, no voy a saber a partir de cuándo voy a contabilizar los días, ni tampoco voy a saber si por días naturales o por días hábiles. Yo ya ahorita estoy adelantando que la ley nos está diciendo en otro artículo por allá, ¿verdad? Que los términos y plazos se contabilizan por días y horas hábiles y empiezan a contarse a partir del día hábil siguiente en que se presenta el escrito o se hace la notificación, cualquiera de las dos cosas. Pero, y en el caso de la autoridad, pues al día hábil siguiente en que recepciona, ¿sí?, el escrito o curso, porque aquí la ley habla de o curso sustituye al escrito o promoción que tú le quieras o como lo quieras llamar. ¿Queda claro, abogados, hasta aquí, chicos? Hello. Bueno, Sí. ok. Bueno, vamos a la siguiente parte. En esta, otra cosa que me faltaba aquí, pero de que yo recibo solamente para efectos de turnar, yo, autoridad incompetente, tengo que ponerlo por escrito. Mi razón se tiene que poner por escrito. Algo que sí caracteriza eminentemente al procedimiento administrativo es que este es escrito, no hay otra manera, aunque ya veamos que en el penal y en otras áreas ya hay la oralidad de los juicios, qué bueno, felicidades, pero en materia administrativa todavía el procedimiento es eminentemente escrito. Por lo tanto, yo, autoridad, estoy obligada a que en tu documento de acuse yo ponga precisamente la razón de que solamente lo estoy recibiendo para efectos de turnar al competente. Lo tengo que dejar por escrito para que quede ahí precisamente el antecedente. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos al siguiente punto. Fecha en que se consideran presentados los escritos por correo certificado. Ya que habíamos hablado anteriormente que también puedo presentar un escrito por correo certificado, etcétera. Entonces, ¿qué fecha se van a considerar presentados estos escritos ante el órgano de la administración? ¿Quién quiere participar? Bien, adelante, por favor, compañero. Uh-huh. Ok, a ver, ¿quién tiene por ahí prendido su micrófono que me está haciendo ruido? Que espíritus chocarreros estos. Ok, efectivamente, estamos mencionando que si yo meto mi escrito, si yo ingreso el escrito por correo certificado, la oficina de correos siempre va a ponerle un sello. Y esa fecha que tiene ese sello es a partir del cual la autoridad va a empezar a cuantificar al día hábil siguiente los términos o plazos. ¿Sí? Por lo tanto, la autoridad está obligada a conservar ese sobre, pero sobre todo a no destruir el área donde viene ese sello, donde viene la fecha, para que aparezca y después el particular no diga, no, la fecha no fue esta. O sea, no, aquí está el sobre y aquí viene el sello fechador, para que no haya dudas en cuestiones de violación de las garantías del ciudadano. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente parte. Casos en que se rechazan los escritos en el área de recepción de documentos. Dice, en ningún caso se podrá rechazar los escritos, eso ya lo vimos. Ojo, ya nos dijo la ley que no hay forma, aunque tú seas incompetente. Yo, en vez de meter mi escrito en la Secretaría, no sé, de Turismo, la fui y lo ingresé en la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, etcétera, y son dos cosas totalmente diferentes, no importa. Tú tienes la obligación de recepcionarlo. Ya lo dijo y ya lo mencionamos y lo vuelve a repetir el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Luego dice, ¿qué procede cuando un escrito no contiene los requisitos? ¿Quién quiere leer el artículo 43, párrafo segundo? Yo, profesora. Adelante, compañero. Adelante. Ok, sí. Artículo 43, párrafo segundo.
Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, concediéndole un plazo de 5 días para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio de su derecho en los términos previstos en la presente ley. Ahí está. Fíjense bien, interesante este artículo. ¿Por qué interesante? Primero, porque muchas ocasiones cuando yo formulo mi escrito puedo ser omiso en alguno de los requisitos que me pide obviamente la autoridad, o puedo redactarlo que de alguna forma no esté obviamente claro, ¿verdad? Mi petición. Entonces, cuando sea omiso o cuando sea de alguna manera confusa la redacción, pues la autoridad deberá prevenir. Hay una prevención. Ustedes esta figura la ven mucho en el juicio ordinario civil, ¿verdad? Los jueces pueden prevenir a las partes. Aquí también la autoridad puede prevenir al peticionario, ¿verdad? O peticionario, porque a veces las peticiones se formulan en un solo escrito. Entonces, finalmente, aquí es interesante darme cuenta que si la autoridad ya la recepciona, que es competente, vamos a suponer, bueno, yo soy competente, yo reviso, entonces yo checo si tu escrito está bien formulado, si tu petición está clara, precisa, entonces pues ya le doy seguimiento, pero si no fuera el caso, tengo que notificarte, ¿verdad? Tengo que notificarte para prevenirte que tienes que ser precisa, tienes que aclararme porque no está confusa tu petición o tus hechos no están bien redactados. Entonces, esa prevención tendrá el particular peticionario un tiempo, un plazo de hasta 5 días hábiles. ¿Hábiles siguientes a qué? Pues hábiles siguientes a que se te formuló la notificación de la prevención. Espero que estén anotando en su cuadernito. ¿Verdad? 5 días hábiles siguientes a qué? A que se formuló o se llevó a cabo legalmente la notificación personal. Por eso yo tengo que poner en mi escrito mi nombre, mi domicilio, para recibir todo tipo de notificaciones. Y autorizar a aquellas personas que puedan recibirlo en mi nombre. Precisamente para este caso. Entonces estamos mencionando que entonces yo particular tengo hasta 5 días hábiles siguientes ¿a qué? A que se me notificó para poder desahogar la prevención. Si yo transcurren los 5 días y yo no desahogo la prevención, pues ¿qué va a haber? Pues se presenta la figura de la caducidad. ¿Qué significa la caducidad? La pérdida de un derecho por no ejercerlo en tiempo y forma. La caducidad pues hará que se archive tu trámite. Y ahí ponemos el ejemplo que decíamos al principio. ¿Puede haber procedimiento sin que haya acto? Claro, ahí está. El trámite se te archivó y ya no hubo acto administrativo que emitir. ¿Por qué? Por falta de interés jurídico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Abogados? Hello. No, ninguna. Ok. No, Maestro. Perfecto. no, profesora. Muy amables. ¿Qué debe hacer el órgano administrativo para asegurar la eficacia? Ahí tuve un error al escribir. Eficacia de la resolución, artículo 44. Una chica que me ayude a leer, por favor. Adelante, niña. Cualquiera. Artículo 44. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia y, en su caso, en la presente ley, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existieran suficientes elementos de juicio para ello. Sí, ¿verdad? ¿Qué le suena esto en materia de juicio ordinario, las medidas cautelares, ¿no? Que finalmente es para asegurar que el objeto sobre el cual se está haciendo la petición guarde el estado que tiene en ese momento y no se vaya a destruir o no vaya a cambiar la situación y entonces ya la resolución de la autoridad pues no tenga efecto alguno, ¿verdad? Y ustedes dirán, ay sí maestra, a ver, explíquenoslo con un ejemplo. Bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que en el territorio nacional ingresan mercancías, ¿verdad?, ilegalmente? Y vienen a hacer los operativos la Fiscalía General de la República, coadyuvando
a la Secretaría de Hacienda hasta Tepito. Resulta que hasta Tepito te diste cuenta que hay fayuca, que hay productos ilegales que ingresaron al territorio nacional. Ajá. Y entonces, ¿qué haces tú, Secretaría de Hacienda, para evitar que ya pase, que en México no pasa? Desaparezcan las mercancías de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ya ven que en Tepito pues hay muchos de estos ductos subterráneos, ¿verdad? Que desaparece la gente, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Asegúrame el lugar, el local y la mercancía, hasta que yo emita la resolución. ¿Sí? Entonces es interesante darme cuenta cómo la misma autoridad, la misma ley está dando facultades, a la autoridad para que asegure o emita medidas provisionales para que obviamente, ¿verdad?, se pueda asegurar la eficacia después de la resolución que vaya a emitir, en el ejemplo que pongo, la Secretaría de Hacienda, y automáticamente se sancione a las personas y estos productos efectivamente sean destruidos. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió esto, compañeros? Por favor. Alumnos. Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. ¿Qué recurso hay cuando aparece una acumulación? Ojo, esto también en el juicio ordinario civil, ustedes saben que automáticamente, ¿verdad?, que cuando los juzgados conocen de que hay varias demandas, ¿verdad?, donde el mismo sujeto, el mismo objeto y el mismo interés jurídico, pues se da la acumulación, ¿o no? Y esta figura también se da en materia de procedimiento administrativo. Por ejemplo, puede suceder que varios colonos de una alcaldía o de una colonia X estén molestos porque se va a construir, no sé, o se va a instalar una gasolinera y allí hay mucho tráfico de menores, hay escuelas, hay orfanatos, hay circunstancias que de alguna manera no sería adecuado que se instalara una gasolinera por lo peligroso que esto pueda constituir para las personas. Entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, pues cada ciudadano por separado va ingresando su escrito ante el órgano administrativo. Y la autoridad, cuando va recibiendo todas estas escritos de petición de que no se coloque esa gasolinera en esa área, se da cuenta que es la misma colonia, son diferentes sujetos, pero es el mismo objeto, es la misma circunstancia, los mismos hechos, pues entonces procede lo que se llama la acumulación. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 45? Por favor, ¿quién lo quiere leer? Por favor. Yo, profesora. Adelante, niña. Artículo 45. Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo de oficio o a petición de parte interesada podrán disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. ¿Verdad? Qué interesante esto. La acumulación justifica, se justifica porque estamos hablando de que el procedimiento debe ser expedito, debe ser eficaz. Si yo quiero que un procedimiento sea ágil, sea oportuno a lo que yo pido, pues acumúlalo, pues es la misma circunstancia. Entonces facilita a la autoridad su trabajo y a ti, ciudadano, te da la oportunidad de que la respuesta sea rápida. ¿Qué nos quejamos los mexicanos? Nos quejamos de que la administración pública o el burocratismo que impera en nuestras autoridades es los tiempos largos, ¿verdad? La negligencia a veces de las mismas autoridades que la hacen cansada. Bueno, pues la acumulación evitaría precisamente que la autoridad estuviera resolviendo caso por caso. Se trata de lo mismo, son sujetos diferentes, pero, ¿verdad?, el objeto, las circunstancias, los hechos y las peticiones son los mismos. Entonces, procede la acumulación. Y por lo tanto, pues la misma ley está dándole esta facultad a la autoridad de que pueda acumular y automáticamente por eso dice que no se admite recurso alguno. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Por favor. Chicos, hello. No, maestra, todo bien. Ok, vamos entonces a la siguiente parte. Después de haber hablado de lo que es la fase de inicio que está en el capítulo 8 de los artículos 42 a la 45, nos vamos a la tramitación, que ya está aquí el cuadro. Discúlpenme los colores tan llamativos que puse, pero bueno, espero que no
que no sean tan llamativos. Bueno, ok, empezamos. Esta de la tramitación están del artículo 46 a la 56, capítulo 9. Empezamos primero con ¿qué sucede respecto del orden riguroso de los expedientes, verdad? Artículo 46, parte primera. ¿Quién la quiere leer? Adelante. Yo, profesora. Adelante, niña. En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza. La alternación del orden solo podrá realizarse... No la alternación, la alteración. Yo okay. Tal vez me equivoqué. La alteración del orden. Que se ve borroso. Sí, alteración. El orden solo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia. Ok. No pasa en México, ¿verdad? Que bueno, pues es mi pariente, es mi familiar, es mi conocido. Por debajo del agua ya me dio dinerito. Entonces yo, pues me hago de la vista gorda y entonces atiendo tu trámite primero que el de otros. Entonces aquí la ley no está siendo muy, diríamos, muy concreta y muy específica y dice, ¿sabes qué? Tu autoridad o servidor público tienes que atender los trámites en el orden riguroso que vayan entrando. Cuando ustedes ingresan un escrito en cualquier alcaldía, van a darse cuenta que les dan un número de folio. Y normalmente la señorita que está en la barandilla de la ventanilla única de ahí de la alcaldía les dice, por favor, anote y timbre que venga a darle seguimiento a su trámite, tiene que saber su número de folio, porque el número de folio es a diferencia de los expedientes en el juicio ordinario civil, donde ahí pues tú tienes tu número de expediente, secretaría tal, etcétera, qué sé yo. Pero aquí no hay como tal. Aquí estamos en un procedimiento administrativo y por lo tanto aquí vamos a hablar de un trámite, de un expediente, pero en este caso procedimiento administrativo, pero no va a tener como tal, sino va a tener un número de folio. Y aquí la ley está diciendo que debe de respetarse el orden con que van ingresando, excepto que hay una causa de fuerza mayor que motive a la autoridad a que pueda alterar el orden. En el caso que yo puse, ¿verdad? Que en este caso la Secretaría de Hacienda está viendo que estos gentes de Tepito, con todo respeto que me merecen todos los comerciantes de Tepito, porque pues hay gente que es muy honesta y que trabaja de manera conforme legal, ¿no? Pero no todos. Entonces hay mucha gente al tener mercancía ilegal, pues automáticamente puede desaparecerla. Entonces la Secretaría de Hacienda no dice, aquí tengo que darle a este asunto prioridad antes de otros asuntos. ¿Por qué? Porque aquí esta mercancía pueden desaparecerla y puede haber otra circunstancia legal. Entonces le voy a dar prioridad. Está justificándose el por qué la autoridad le está dando prioridad a ese trámite, ¿verdad? Porque hay circunstancias de seguridad que van de alguna manera a motivar a la autoridad a darle prioridad a ese trámite. Solo en esos casos, pero si no hubiera esa circunstancia de salud, de seguridad o de que estuviera de por medio la vida, ¿verdad?, de la persona, pues entonces el orden que debes tener. Ok, viene la segunda parte. Compañera que lo leyó, ¿cuál sería la segunda parte? Por favor. En caso de incumplimiento de esta disposición, artículo 46, parte segunda, el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será causa de responsabilidad del servidor infractor. Del servidor público infractor. Infractor, ojo, ustedes que estuvieron exponiendo, me fueron enfáticos en sus organigramas y veían en los organigramas de las secretarías al órgano interno de control. Y yo dije, bueno, pues sí, los órganos internos de control están en cada una de las secretarías, pero no dependen de la secretaría, depende de la Secretaría de Función Pública. O sea que la Secretaría de Función Pública tiene a su policía, por llamarlo de alguna manera. Yo te pongo a ti órgano interno de control porque vas a ser el policía que vas a supervisar a todos los que trabajen en esa dependencia. Y en caso de que tú observes que no está cumpliendo con sus obligaciones, como en este caso, que tú le estás dando prioridad porque tráfico de influencias, porque es tu amigo, porque es tu pariente, por lo que tú quieras, le estás dando prioridad, aquí hay una responsabilidad. Se te finca la responsabilidad
inicie ese procedimiento disciplinario en contra del servidor público. Para eso existen los órganos internos de control en cada secretaría. Y aquí estamos viendo que la ley está siendo muy categórica, ya lo está diciendo desde ahí. Hay incumplimiento, por lo tanto, fíjese la responsabilidad al servidor público y le llama ya servidor público infractor. Ahí hay una infracción administrativa. Ok, vamos a la siguiente parte. ¿Quién la quiere leer? Efectos que producen las cuestiones incidentales. ¿Quién quiere leer? Hello. Artículo 47. Adelante, por favor. Efectos que producen las cuestiones incidentales. Artículo 47, parte primera. Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo. ¿Continúo? Sí, por favor. Para que Lo que sucede con el incidente de recusación es que, artículo 47, parte segunda, incluyendo la recusación en la inteligencia que de existir un procedimiento incidental de recusación, este deberá resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución. Ok, fíjense bien, importante esto. Primero, cuestiones incidentales. ¿Qué es un incidente? Un incidente, pues, es un procedimiento pequeño, más corto, que puede tramitarse durante el procedimiento general. ¿Cuál puede ser una cuestión incidental? Una cuestión incidental es cuando yo pueda promover como particular precisamente una causal que tiene el servidor público porque está impedido para conocer el procedimiento, cosa que sucede en el juicio ordinario civil. En el juicio ordinario civil ustedes también saben que hay causales de impedimento de los jueces para conocer de un asunto. Pues también aquí en materia administrativa hay cuestiones de impedimento por parte del servidor público para conocer el procedimiento. ¿Y cuáles serían las causas de impedimento? Aunque también vienen en la ley, por allá en otro artículo, que seguramente los que lo leyeron automáticamente saben. Una puede ser, yo lo voy a decir de manera general, una puede ser porque tenga un parentesco por consanguinidad o afinidad con el peticionario, o porque yo tenga una amistad o enemistad manifiesta con el peticionario, o porque yo tenga interés jurídico en el asunto del peticionario, o porque yo trabaje determinando mi horario de burócrata en la administración pública, trabajo en la empresa del peticionario. Entonces ahí habría causales de impedimento. Entonces, ¿quién es el primero que debe de poner en conocimiento de su superior jerárquico que está impedido para conocer? Pues el propio servidor público que va a conocer de ese trámite. Pero hay veces que en México no pasa, que el mismo servidor público se queda calladito y dice, pues yo no lo digo, mientras el peticionario no lo diga, yo tampoco lo digo. Y nadie se va a enterar. Pero si el peticionario le afecta que él lo conozca, ¿por qué? Porque yo tengo una enemistad, porque tú eres mi vecino y tengo una enemistad contigo manifiesta, pues automáticamente yo contigo no quiero que tú conozcas de mi trámite. Y entonces, ¿qué voy a tramitar yo? Lo que se llama jurídicamente recusación. ¿Qué es la recusación? Es un incidente, ¿verdad? Es un recurso que interpone el particular peticionario ante el superior jerárquico de la autoridad que está conociendo. ¿Para qué? Para que el superior jerárquico ordene que el asunto se turne a otro servidor público o bien el superior jerárquico sea quien conozca del asunto. Entonces la recusación es un recurso interpuesto por el peticionario, ¿verdad? Pero este recurso, cuando se interpone, no interrumpe el procedimiento general porque se sigue por cuerda separada, paralelo al procedimiento principal. Pero debe emitirse, obviamente, la resolución de ese incidente de recusación antes de que la autoridad, obviamente, emita la resolución definitiva del procedimiento administrativo general. Bien. Ok, hasta aquí preguntas, chicos. Preguntas, hello. No, profesor.
No, maestra. Ok, No, profesor. adelante. Ay, ¿quién se le fue el internet? ¿A Cecilia? No, a Heréndira, a Carla. Ay, Heréndira, ya dile a tu empresa que te dé buen servicio, niña hermosa. Bueno. Sí, ya, disculpe, profesora, gracias. Ok, forma en que se tramitan los incidentes. Bien, artículo 48, parte primera. ¿Quién lo quiere leer? Hello. Le ayudo, si quiere. A ver, por favor, ayúdeme. Ajá. Artículo 48, parte primera. Los incidentes se tramitarán por escrito. Sí, vamos con la siguiente parte, por favor. Artículo 48, parte segunda. Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes, fijando los puntos sobre los que verse. Ok, bien, fíjense bien. Primero, vuelvo nuevamente a recalcar que el procedimiento administrativo siempre será escrito. Y lo recalca en varios artículos de la ley. Los incidentes que se tramiten dentro del procedimiento serán por escrito. ¿Cuándo se van a tramitar? Dentro de los 5 días hábiles, yo le agrego hábiles siguientes, ¿a qué? A que te notificaron del acto que motive dicho incidente, ¿sí? En el que se expresará, obviamente, lo que tú vas a tener que alegar y vas a anexar todas aquellas pruebas, vamos a ver después, documentales, testimoniales, periciales, etcétera, etcétera, que estimes pertinentes para que puedas probar lo que tú estás alegando en el incidente. Ok, plazo para resolverlo, compañero, por favor, si es tan amable. Sí, artículo 48, parte tercera. Una vez desahogadas en su caso las pruebas que hubiera ofrecido en el término que se fije y que no excederá de 10 días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado. Ok, entonces, fíjense bien, le está dando la ley cuánto de plazo al particular, ¿sí? Le está dando un plazo no mayor de 10 días, o sea, hasta 10 días hábiles, posteriores, ¿sí? ¿A qué? A que la autoridad, obviamente, recepcionó su escrito en que interpuso en este caso, el incidente. Entonces, serían 10 días hábiles siguientes a que haya interpuesto, ¿verdad?, el incidente. ¿Para qué? Pues precisamente será para que una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiese ofrecido en el término que se fije y que no excederá de 10 días. Esto implica, nuevamente, vuelvo a repetir, que el particular tiene hasta 10 días hábiles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, maestra. Ok. Vamos, forma en que el órgano que tramita determine los actos necesarios. Artículo 49. Una chica, por favor, que me quiera apoyar. Jóvenes, chicas. Ay, ¿a poco no hay ninguna Yo, chica? profesora. Vale, adelante. Forma en que el órgano... Dice, formas en que el órgano determina los actos necesarios. Artículo 49. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse de resolución se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. Es decir, ¿qué significa esto? Que una vez que tú particular ya ingresaste el escrito, ya ofreciste la prueba, ya tienes todo cumplido, la autoridad ya de oficio debe seguir el procedimiento. Ya no puede decir, te prevengo porque no me entregaste tal prueba, te prevengo porque el escrito no está claro. Ya está todo cumplido, ya el escrito está claro, las pruebas necesarias ya fueron formuladas, ya tienes todos los elementos, autoridad, y si ya tienes todos los elementos, ya lo único que te queda como autoridad es darle seguimiento ¿a qué? Al trámite, para emitir la resolución. Ya no puedes decir que no puedes resolver porque falta algún elemento. Ya no le puedes echar la culpa así en forma muy coloquial al particular. Y ya no le puedes echar la culpa porque ya tiene los elementos probatorios. Vamos a la siguiente.
Compañera, continuamos. Pruebas que se admiten. Compañera, que lean, por favor. Sí. Artículo 50, primera parte. Párrafo primero, parte primera. Parte primera, ajá. En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas. ¿Cuáles son todas esas pruebas? Ustedes en el juicio ordinario civil las conocen, abogados. Y hablamos hace un momento, prueba documental. Casi siempre, en los procedimientos administrativos predomina. Si ustedes me preguntaran cuál es la prueba que más predomina en el procedimiento administrativo, yo diría la documental, porque es la realidad. Documental. Luego, testimonial. Por ejemplo, confesional, documental, testimonial, confesional, pericial, instrumental, pública o privada, entre otras. ¿Sí? Entonces, aquí estamos mencionando, como dice, pruebas que se admiten, pues toda clase de pruebas, todas, excepto, y aquí lo vamos a ver más adelante, cuando se trata de autoridades. Cuando son las autoridades de un procedimiento disciplinario de autoridades que se sigue de oficio, ¿cuál es la prueba que no se admite? Y aquí lo marca el artículo 50, párrafo primero, parte segunda de este párrafo primero. Compañera, si es tan amable de continuar su lectura. Sí, claro. Dice artículo 50, párrafo primero, parte segunda. Excepto la confesional de las autoridades, no se considera comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas respecto a los hechos que consten en sus expedientes o documentos agregados a ellos. Bueno. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok, dice artículo 50, párrafo segundo. La autoridad podrá allegarse a los medios de prueba que considere necesarios sin más limitación que las establecidas en la ley. Bueno, aquí yo creo que omití una parte importante. Y digo yo lo siguiente. ¿Qué pruebas son las que no se aceptan cuando es la autoridad la que está siendo procesada? Me estoy refiriendo al procedimiento disciplinario, la prueba confesional. La prueba confesional, ¿verdad? Son, excepto la confesional de las autoridades. Esa prueba no se admite. Es decir, que la misma autoridad dijera, sí fui negligente y no, por ser negligente, afecté derechos de particulares. Entonces, la ley está diciendo, pues, que la confesional de una autoridad no se admite, ¿sí? Cuando se trata de procedimientos disciplinarios. Y también estás diciendo que la autoridad puede allegarse de todo tipo de pruebas y documentos para tener mayor claridad en su resolución. ¿Cuáles son los medios de prueba que puede allegarse la autoridad? Pues ya dijimos que los necesarios, no hay límite de ellos. ¿Cuál es el plazo para el desahogo de las pruebas, compañera, artículo 51? Sí, dice artículo 51. Exordio, dice, no se ve. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a 3 ni mayor a 15 días, contando a partir de su admisión. Bueno, fíjense bien aquí, ya nosotros habíamos hablado de un término que era la prevención cuando se ingresa el escrito. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder desahogar la prevención, abogados? Pregunto, ¿cuál es el plazo que yo tengo para poder desahogar una prevención? 5 días, ¿qué? Después de que se notificó de la... A ver, 5 por ahí, a ver, alguien dijo, 5 días hábiles siguientes, ¿a qué? A la notificación. ¿De qué? De esa prevención, ¿cierto o no? Ok, ahí son 5 días, ok. Ya ingresó en mi escrito, ya ofrecí las pruebas, la autoridad ya dictó, obviamente, el acto, ¿verdad? O el acuerdo de admisión del escrito y de las pruebas, ya lo emitió el acuerdo. Después de haber emitido el acuerdo, ¿cuál es el plazo que nos está marcando la ley
para que pueda llevarse la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas y admitidas? Pregunto. Aquí dice que en un plazo no inferior de 3 días ni mayor de 15 días hábiles siguientes a que se emitió el acuerdo en el cual fue admitido el escrito y las pruebas. ¿Sí queda claro, abogado? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, ok. Sí, Espero que sí. Espero que sí, porque ¿qué creen? Que mañana no estoy dejando tarea ya en estas últimas fechas, muchachos, porque ya las tareas ya se dejaron. Pero sí voy a pedir, ¿por qué? Porque yo voy a hacer como un examen ahorita en clase, ¿verdad? Porque muchos dijeron, ay, maestro, ¿cuándo va a hacer examen? Pues lo puedo hacer en clase ahorita. A ver, Fernando, a ver, Emily, a ver, Alexis, a ver, Adam, a ver, Raimundo, contéstame esto. Si en ese momento el alumno no está repasando y no me lo contesta, pues ¿sabes qué? Tú estás reprobado. Entonces tienen que estudiar, muchachos. Es la tarea que yo les dejo. Así que yo los voy a dejar aquí, pero estamos ya en el cuadro. Ustedes pueden darse cuenta que ahí yo estoy haciendo la tarea, porque también cuando yo les dejo a ustedes se los dejen cuestionarios, ni siquiera les dije organigrama ni nada por el estilo. Pero bueno, quiero pensar que mis alumnos están repasando los cuestionarios. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, por favor? No, seguro. Gracias. Muy amables, jóvenes. Agradezco su atención y díganle a los compañeros que están faltando que por favor, espero que no sea por causas de enfermedad, porque finalmente las faltas van a quitarles derecho a tener, obviamente, su presentación de examen parcial, el último. Así que gracias por su atención y los veo primeramente Dios el día de mañana, muchachos. Profesora. Sí, Hatsiri, ¿me esperas al final para que platiquemos tú y yo? Gracias, jovencita bella. Por favor. Alberto, ¿qué pasó? Alberto, profesora. Sí, dime. ¿Me esperas al final? ¿Me esperas al final? A ver, ahorita ¿cómo se llama? Te checamos. Espérame al final para que nos pueda atender. Luis Fernando, ¿me va a hablar Luis Fernando? Sí, lo que le estaba diciendo que creo